describir brevemente el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es un movimiento que describe una trayectoria circular y se realiza a velocidad constante, uniforme. La velocidad de toda la vida, la velocidad lineal, la velocidad esa que es igual al espacio partido por tiempo, no describe muy bien el movimiento circular uniforme, por ejemplo, de un disco, porque todos los puntos de un disco no se mueven a la misma velocidad lineal. Si yo estoy aquí en un tiempo determinado, t igual a 0, iniciamos aquí el movimiento y me traslado hasta este otro tiempo, observamos que este punto y este punto describen en el mismo tiempo diferentes espacios. Este se mueve a mayor velocidad lineal, puesto que el espacio que recorre es mayor que el que recorre los otros dos. Este sería el primer problema. La velocidad lineal no describe muy bien el movimiento circular uniforme. Es por eso que se hace necesario utilizar una nueva magnitud, velocidad angular, que será el ángulo partido por el tiempo, en vez del espacio partido por el tiempo. Porque los tres puntos que hemos aquí caracterizado sí que recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo. Esta sería la velocidad interesante para describir el movimiento circular. Esa W es igual al ángulo partido por el tiempo, pero el ángulo medido en radianes, lo cual supone una incomodidad, pero el ángulo en radianes ofrece otra ventaja. Bien, fíjense que si W es igual al ángulo partido por el tiempo, del mismo modo que en el movimiento rectilíneo uniforme, al definir nosotros la velocidad como el espacio partido por el tiempo, si despejamos de aquí el espacio, nos queda velocidad por tiempo. Y esto nos llevaba pues a la típica ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, espacio es igual a velocidad por tiempo más un espacio inicial si lo hubiera. Bien, pues de la propia definición y de las mismas características que hacemos aquí, si yo despejo de aquí el ángulo, me queda si yo despejo de aquí el ángulo, me queda que el ángulo es W por T. Si considero o si hubiera un ángulo inicial, pues el ángulo sería igual al ángulo inicial más W por T. Y esta es la ecuación característica del movimiento circular uniforme, la misma que la del movimiento rectilíneo uniforme, lo único que cambiando espacios por ángulos y velocidades lineales por velocidades angulares. Bien, esta es la ecuación del movimiento circular uniforme y esta es la velocidad angular. Ocurre que en el movimiento circular uniforme la velocidad se mantiene constante, con lo cual podemos llegar a pensar que aceleración no tiene. La aceleración es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. Podemos llegar a pensar que como no varía la velocidad con respecto del tiempo, pues no tiene aceleración. Bien, la aceleración que no tiene es la aceleración tangencial, que es la aceleración que contempla la variación del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Esta es la que no tiene el movimiento circular uniforme. Sin embargo, observamos que la velocidad a lo largo de todo el movimiento circular o un movimiento curvo en general sí que varía en dirección e incluso en sentido, llegando en algún punto a tener un sentido completamente contrario. Esa variación de la velocidad en dirección y en sentido es lo que llamamos aceleración normal, que en el caso del movimiento circular uniforme es v cuadrado partido por r. De la obtención de esto nos ocuparemos en otro momento. La aceleración en el movimiento circular uniforme existe porque la velocidad varía, solo que varía en dirección y en sentido. No lo hace en módulo, por eso no tenemos aceleración tangencial, pero sí que lo hace en dirección y sentido. Y eso lo contempla la aceleración normal, que es igual a v cuadrado partido por r. Hay una relación muy interesante, que es que el espacio es igual al ángulo en radianes por el radio.
Esto es fácil de entender porque si yo les digo a ustedes cuál es la longitud de una circunferencia, pues tú me vas a decir 2πr. 2πr porque es el ángulo en radianes, 2pi por r. La longitud de una circunferencia completa, 2pi por el radio. Si fuera media circunferencia, me pondrías pi, que es el ángulo en radianes de media circunferencia, los 180 grados en radianes, y me lo multiplicarías por el r. Esto que les estoy contando es solamente para que vean que esto es profundamente lógico. El espacio es igual al ángulo en radianes por el radio. Bien, partiendo de esto, si el espacio es igual al ángulo por el radio, fíjense que yo podría hacer esta otra cosa. Divido todo entre t. Algo que puedo hacer, si esta ecuación yo la divido los dos miembros por la misma cosa, aquí no ha pasado nada. Cuando yo divido entre t esa expresión que acabamos de medianamente justificar, lo que me queda es que el espacio partido por el tiempo es la velocidad, el ángulo partido por el tiempo es w y nos quedaría esto de aquí. Fíjense que estas otras dos relaciones, espacio y ángulo por el radio, lo acabamos de medio justificar y dividiendo todo entre t nos queda esta otra relación. En el movimiento circular nos interesa mucho definir además el periodo. El periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa. Una vuelta completa. Bueno, pues si tú sabes, si tú sabes que la velocidad angular es el ángulo partido por el tiempo, cuando estás buscando el periodo, que lo llamamos t, pues lo que ocurre es que w, la velocidad angular, si lo que quieres es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, que llamamos t, pues el ángulo correspondiente a la vuelta completa son los 2pi radianes, los 360 grados convertidos en radianes. De ahí nos queda que t, el periodo, es igual a 2pi partido por w. Esto es muy importante en el movimiento circular, puesto que es un parámetro que se usa con mucha frecuencia. Otra magnitud que se usa muchísimo es la frecuencia. La frecuencia se define como el número de vueltas que se da en un segundo. Número de vueltas por segundo. Número de vueltas por segundo. ¿Cómo podemos obtener la frecuencia con lo que acabamos de hacer? Bueno, pues nosotros sabemos que una vuelta se tarda en realizar un tiempo periodo segundo. Pues si lo que quiero es el número de vueltas por segundo, en un segundo, pues recorreremos una frecuencia. Recorreremos la frecuencia. Repito, si una vuelta lo hago en t segundos en el periodo, en un segundo será la frecuencia. Fíjense que si despejamos de aquí la frecuencia, pues nos queda, haciendo la típica regla de 3 directa, es 1 partido por t. Esto nos ayuda a entender pues, que la frecuencia es la inversa del periodo. Bueno, pues si el periodo es 2pi partido por w, la frecuencia será w partido por 2pi, que es un parámetro que se usa muchísimo y se mide en hercios. También hay quien lo mide en ciclos por segundo, que es exactamente lo mismo. Bueno, pues aquí le ponemos este resumen de lo que es el movimiento circular uniforme.